Ya está en la línea telefónica Eduardo Bojorquez, él es director general de Transparencia Mexicana. Eduardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime, qué gusto saludarte. Igualmente, Eduardo, pues bueno, hemos platicado a lo largo de lo que va prácticamente del año, Eduardo, siguiendo paso a paso, paso a paso. No sé si este camino que es lento o es rápido, tú nos vas a decir mejor, de lo que tiene que ver con transparencia. El miércoles pasado sucedió algo muy importante. El presidente promulga ya la ley de transparencia, lo que da pie a este Sistema Nacional Anticorrupción. Tengo entendido que no podrá entrar en operación porque todavía faltan algunas leyes secundarias. Pero a ver, cuéntanos un poco, ¿qué paso se acaba de dar esta semana y qué importancia tendrá? Mira, creo que lo primero que hay que decir es que esta es una respuesta a un reclamo ya histórico de la sociedad civil, de la academia, que nos oponíamos, déjame simplificarlo de esta manera, que nos oponíamos a la idea de que un SAR anticorrupción resolviera un problema tan complejo, tan extendido en todo el territorio nacional como el que tenemos. La idea de tener un sistema nacional anticorrupción, un conjunto de instituciones que se tengan que coordinar para poder dar resultados que involucran a la PGR, a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, a un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa. La idea que necesitábamos, pues mucho más que usar, es tal vez el logro más importante de lo que ocurrió en la semana. Es reconocer que el modelo que teníamos ya se había agotado, ¿no? Que ya habíamos invertido más de 40 años en ese modelo de control de la gestión pública y que estaba agotado, y también que se necesita, además de transparencia y apertura, reforma que también entró en vigor este año, se necesita pues un sistema anticorrupción eficaz, como lo muestra, por ejemplo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos alrededor del caso de la FIFA. La FIFA ni siquiera tiene su sede en Estados Unidos y el Departamento de Justicia es capaz de hacer una investigación y de detener a funcionarios de esta asociación gremial privada, porque además la FIFA es un ente privado, por enriquecimiento ilícito, fraude y lavado de dinero. Entonces, creo que lo que estamos viendo es un cambio de paradigma, Jaime, y va a tomar todavía mucho tiempo hasta que este cambio de paradigma se traduzca pues en instituciones y prácticas concretas. Entre los hechos relevantes, Eduardo, ¿qué es lo que tiene esta ley de transparencia que hace que el Estado mexicano pueda tener dientes y nosotros como ciudadanos la certeza de que si alguien lucra, que si alguien roba, que si alguien mal hace uso ineficiente o malo de recursos públicos que vienen de nuestros impuestos, va a tener una pena? Cuéntanos ahí un poco en dónde estamos parados ya con esta nueva ley. Mira, mientras la ley de transparencia lo que hace es abrir al escrutinio público mayor cantidad de información, el Sistema Nacional Anticorrupción lo que busca al reformar 14 artículos de la Constitución y crear 2 leyes generales en la materia, es que se puedan hacer varias cosas de manera más precisa. Primero, se rompe el monopolio de la Secretaría de la Función Pública para investigar asuntos de corrupción administrativa. Ahora también la Auditoría Superior de la Federación podrá investigarlos y ambas, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, tendrán que presentar a un tribunal administrativo estos casos para su sanción o ante el Ministerio Público a través de una Fiscalía Anticorrupción que también se va a crear y nombrar, que será la responsable de llevar estos ante un juez. Este es el primer cambio. Se rompe el monopolio de la auditoría de la Secretaría de la Función Pública y se le dan facultades a la Auditoría Superior de la Federación para investigar. Segundo asunto, se van a poder fiscalizar recursos que se llaman federalizados, es decir, recursos que recauda la Federación y que se envían a los estados y municipios del país y que hasta ahora no podían auditarse, ahora van a ser auditables por la Auditoría Superior de la Federación. Tercer asunto importante, ya no solamente son responsables de corrupción los servidores públicos, Jaime, también las empresas y los particulares que participen de estos actos de corrupción. Entonces ya no solamente se va a investigar al servidor público, también se va a investigar al particular que participó en eso y es igualmente sancionable. Al punto, por ejemplo, que se incorporan las figuras de extinción de dominio para los recursos de procedencia ilícita que se encuentren alrededor de un caso de corrupción y muy importante también, se puede llegar a la disolución de una empresa si ésta participa de un esquema de corrupción con servidores públicos. Entonces, ahí hay un cambio
de fondo respecto a lo que veníamos viviendo. Y finalmente, yo te diría que un asunto que también puede ser relevante para el público es saber que se amplía el número de años para la prescripción del delito asociado con corrupción, pasa de 3 a 7 años. Eso quiere decir que podrá haber terminado la administración, un servidor público, una administración de 6 años, y todavía estará vigente el delito para su persecución, ¿no? Eduardo, es que ayúdanos a entender un poco y hacer un breve ejercicio. En este 2015, la Auditoría Superior de la Federación está atendiendo ¿qué ejercicio? ¿El del 2013 o 2014? El del 2012. Imagínate. 2000, o sea, vamos con un desfase de 3 años prácticamente. Sí, así es. Y por eso, en ese momento, pues caducaban, por así llamar o utilizar una palabra, los delitos, y cuando se podría ante un juez sustentar alguna falta, pues ese delito ya había prescrito, ¿no? Exactamente como lo dices. Y esto es a nivel federal. En muchos estados termina la auditoría estatal, la entidad superior de fiscalización del estado, de revisar la cuenta pública y ya había prescrito el delito. Entonces era una avenida a la corrupción, ¿no? Pues sí. La verdad, si tú sabes que te van a auditar una vez que prescriba el delito, pues estás muy tranquilo, ¿no? La verdad es que esa es la razón por la cual abundaban los casos de corrupción en estados y municipios, ¿no? Eduardo, el tema de este SAR anticorrupción o esta persona que fuese a atender estos temas, que ya no viene directamente del presidente, sino que me parece que se toma una terna a través del Senado de la República. ¿Ahí cómo quedó esta situación y cómo operará? Desaparece la idea del SAR anticorrupción, y eso es muy importante. Va a haber un secretario de la Función Pública, pero ¿Sí? El secretario de la Función Pública no es el SAR anticorrupción. Ok. Y yo creo que hay que repetirlo una y otra vez, porque en realidad quien cumple las funciones de investigación y sanción de la corrupción es el sistema nacional. No una persona. No una persona. Perfecto. Ese es justamente el cambio relevante. Y efectivamente ahora el secretario de la Función Pública, que seguirá siendo responsable del control interno de la Administración Pública Federal como hasta ahora, es decir, seguirá responsable de la auditoría interna del gobierno federal nada más, será ratificado por el Senado de la República. Ese es uno de los cambios importantes. Entonces, lo propondrá el presidente, pero lo ratifica el Senado, como ocurría con el Procurador General de la República. Ahora, como la Procuraduría General de la República se vuelve autónoma, habrá un fiscal anticorrupción dentro de la Procuraduría que tendrá que trabajar con el Auditor Superior de la Federación y con el Secretario de la Función Pública para articular este Sistema Nacional Anticorrupción. Oye, y todo se convierte también en un gran andamiaje, porque lo que se llamaba el Instituto Federal de Acceso a la Información también va a tener relevancia dentro de todo este sistema y dentro de toda la lucha anticorrupción. ¿Es así esto? ¿Esto va a manejarse a través de sistémicamente? Bueno, esa es la intención de la reforma constitucional. Habrá que ver cómo quedan las reformas secundarias y también cómo ocurre la implementación. Pero lo dices bien, Jaime, la intención es que rompamos esta inconexión que había entre distintas políticas públicas. Te doy un ejemplo. Hasta hace unos días IFAI, ahora INAI, revelaba o instruía que se entregara información sobre un asunto delicado, ¿no? Y entonces se hacía pública la información, ustedes daban cuenta de ello en los medios de comunicación, pero no pasaba nada, ¿no? Claro. No había consecuencias jurídicas para quien estuviera involucrado en un asunto que podría ser delicado. La idea del sistema y la apuesta del sistema es que ahora muchos asuntos se persigan ex oficio. Si se conoce de ellos, que se puedan investigar. No hay que esperar a que se presente una denuncia para que inicie una investigación en este tema. Por eso la relevancia de que el INAI esté sentado en el sistema anticorrupción, porque si ellos van a estar revelando información pública delicada, sensible o que expone casos de corrupción, la otra parte del sistema tendrá que actuar y sancionarlo, ¿no? Sobre las leyes secundarias, ¿qué nos puedes platicar? Porque ya está promulgada. Para que entre en operación requiere de estas
patas de la mesa para que pueda tener sustento todo el actuar de esta nueva ley. ¿Qué es lo que viene? Y nosotros como ciudadanos y como medios de comunicación y ustedes como organizaciones de la sociedad civil, ¿qué debemos de estar al pendiente que se vaya a cumplir o que no se vaya a cumplir dentro de los congresos y del Congreso mismo de la Unión? Mira, la primera etapa donde sentíamos que había riesgos que lo aprobaran los gobiernos estatales, en particular los congresos de los estados, dado que por primera vez se pueden fiscalizar muchos recursos desde la federación que antes no eran fiscalizables. Entonces, por eso la premura en la aprobación de los congresos locales, y por eso salió tan rápido el Ejecutivo Federal a promulgar el sistema, porque era necesario evitar que los gobernadores se opusieran y se resistieran a la implementación. Fueron 24 congresos, ¿verdad?, los que la aprobaron. Hasta ahora, podrían aprobar los 232, pero con esto, digamos, juzgó la comisión permanente que había ya suficientes congresos como para proceder a la promulgación. Claro. Ahora, ese era el primer reto. Ahora, el segundo reto está en las leyes secundarias. Para que te des una idea, mientras que la Ley General de Transparencia es solo una ley, para poder articular el Sistema Nacional Anticorrupción se va a necesitar modificar entre 14 y 18 leyes de nuestra legislación federal. La Ley de Obra Pública, la Ley de Adquisiciones, leyes de responsabilidades de los servidores públicos, una Ley General Anticorrupción que va a entrar en vigencia. Entonces va a ser un paquete legislativo muy importante y por eso hay que estar atentos al tema y observando que guarden armonía todos estos cambios, porque parte de lo que teníamos, Jaime, era un sistema no anticorrupción, sino un sistema de parches, ¿no? Salía un problema y se hacía una ley ad hoc, ¿no? Salía otro problema y se hacía una ley especial para la transparencia del financiamiento de los gobiernos estatales. Entonces lo que se busca es que haya armonía entre los sistemas jurídicos y por eso se van a tener que tocar tantas leyes. Calculo que este paquete legislativo tomará cuando menos 2 años, si inicia el 1 de septiembre con el inicio del periodo o sea, ordinario. Esta responsabilidad va a caer en quienes se van a elegir el próximo, de hecho, dentro de una semana prácticamente, el próximo 7 de junio, estos nuevos legisladores van a tener la responsabilidad de ponerle las patas a la mesa que tiene que ver con el tema anticorrupción. Esta va a ser su tarea principal si son diputados, aunque se prevé que muchas de las iniciativas vengan de la Cámara de Senadores, que no se renueva y que tiene ya, digamos, claro cuál es el paquete legislativo a seguir. Pero sí van a estar legislando en parte diputados y en parte senadores estas iniciativas, y serán muchas, y puede ser confuso, Jaime. Entonces, respondiendo puntualmente a tu pregunta, tanto la sociedad civil como los medios vamos a tener que estar muy bien informados, muy atentos de lo que está pasando, y sobre todo de aquellas áreas en las que ya se pueda pasar a la implementación y ya no solamente a la parte legislativa. Y pongo un ejemplo, hay algunos asuntos que la Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar ya, independientemente de que se hagan modificaciones adicionales a la ley. Pues Eduardo, bien interesante, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco la profundidad que tiene y la importancia que tiene para nuestra vida pública, política y económica el haber aprobado esta ley, el haber ya promulgado esta ley y por supuesto que ya una vez con leyes secundarias se comience a operar. Eduardo, te quito 40 segundos. ¿Qué te deja estas campañas políticas? Un ejercicio muy interesante el que ustedes hicieron 3 de 3. ¿Qué sabor te deja? Estamos prácticamente a una semana de que sea la elección del próximo 7 de junio. Mira, rápidamente, me deja una sensación de profunda satisfacción por el número de ciudadanos que han estado invitando a sus candidatos a la iniciativa 3 de 3. De verdad ha sido lo más gratificante para nosotros dentro de la campaña, la participación de la gente. Me queda un sinsabor, 300, poco más de 300 candidatos de 22,000. Imagínate. Son los que se sumaron a la iniciativa. O sea, en porcentaje, ¿cuánto sería, Eduardo? Muy poco. Muy pequeñito, sí. Nada significativo. Hay nombres que faltan, ojalá en estos días de la semana, antes del 3 de junio se sumen nombres que nos preocupan. El Bronco, el candidato independiente, el caso de Nuevo León, está el caso del candidato Gándara en Sonora, que ha hecho públicas 2 de 3, pero con formatos que no son conocidos por la opinión pública. Me parece que hay casos también interesantes
Monterrey prácticamente no se ha movido en este tema, Puebla tiene pocos candidatos que se han sumado, en fin, ya estamos en posibilidad de hablar de los que faltan. Y para cerrar, me da la impresión de que han sido campañas muy planas, muy chatas, Sí. Jaime. No solamente no hay propuestas interesantes, están muchos de los candidatos a la espera de cómo va a tirar el Ejecutivo Federal en este tema, sino que no hay diferenciación política entre los candidatos. Creo que la única tal vez es que estén dispuestos a abrirse, a presentar sus 3 de 3 para que el público pueda saber pues quién es la persona y no solo quién es el partido. Pues Eduardo, muchas gracias y estaremos siempre en contacto contigo. Un placer poder charlar contigo esta mañana. Que estés muy bien, muy buenos días. Muchísimas gracias, Jaime. Fuerte abrazo, un abrazo, felicidades a Transparencia Mexicana, un estupendo ejercicio el de 3 de 3 y bien entender todo lo que representa la promulgación de la ley de transparencia.